¿Por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué el país no hace un eco de esto y los grandes medios de comunicación no replican esto como deberían de replicarlo, como debería de ser? Pues sencillo, la explicación es simple, porque los medios de comunicación grandes en este momento pues están modo receptor. Modo receptor a ver quién les va a llevar la plática para comenzar a facturar pues las campañas politiqueras de la derecha colombiana. Y esto pues es una mala propaganda. Pero básicamente, muchachos, este tema de la UNP es que en el gobierno de Duque había una flota oficial donde participaban oficiales del más alto rango en el transporte del polvo blanco. Sí, señores, tenían una flota oficial donde transportaban el polvo blanco. Y como cosa rara, pues Duque no sabía. Duque no sabía de Pegasus, los altos mandos no sabían de Pegasus y pues obviamente Duque tampoco tenía conocimiento de que la UNP con altos oficiales de la policía pues estaban transportando en los carros oficiales el polvito blanco. Qué tan raro, ¿cierto? Qué tan raro que esta gente nunca tuvo conocimiento de nada. Definitivamente, amigos, nosotros tenemos que decirlo después de tantos escándalos de la harina blanca y cómo se hacían ricos con estos negocios de emprendimiento de la gente de bien, pues se hacían millonarios estas personas. ¿Y por qué les ha afectado tanto que llegue un gobierno y que comience a pues no dejarlos trabajar como trabajaban antes, que entregaban unos cargamenticos ahí y hacían el show mediático? Pero resulta, muchachos, resulta que es que las verdaderas cargas las sacaban oficialmente en los carros oficiales. Pues es que, mejor dicho, muchachos, palabras más, palabras menos, teníamos un narcoestado. Esa es la realidad. Parte de la economía del país se movía por la harina blanca y eso es innegable. Y llegar un gobierno que comience a incautarles, que ya no haya tregua por ningún lado, que se escapen estos carros oficiales, pues eso va a generar muchísima molestia y muchísimos fuera Petros. Esa es la realidad. Pero es que también este señor reveló que a la señora Margarita Cabello pues le financiaron la campaña con 300 millones de pesos. Es que, muchachos, definitivamente esto es una locura. O sea, es una locura cómo el uribismo y cómo la extrema derecha, por el odio a Petro, no vean esto y digan, ah, no, sí, esos son una o dos o tres manzanas podridas. Una o dos o tres manzanas. O sea, no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. No se dan cuenta de nada. No se dan cuenta que los altos mandos están en compañía con sujetos como este para sacar el polvo blanco en carros legales, porque no los iban a requisar nunca, y no sabían. Y tampoco sabían de Pegasus, definitivamente. Son demasiado ineptos, que no sirven para nada. O de verdad, muchachos y muchachos de la derecha, ustedes están putamente ciegos. Escuchemos lo que este señor decía de la financiación a la hoy procuradora Margarita Cabello. Se hizo una vaca, como se llama, para recaudar un dinero para el nombramiento de Margarita Cabello. Ese dinero me lo pasan a mí efectivamente para pasárselo a un alto funcionario o familiar de un alto político acá en Bogotá. Yo llevo esos 300 millones de pesos. Son 300 millones. Sí, en efectivo los entrego en una casa de esa persona acá en Bogotá. Del político. Sí, de un familiar del político. Hago la entrega de este dinero para el nombramiento de Margarita Cabello. No puedo dar fe si ese dinero llegó a manos de Margarita, no podría decir, pero sé que estas Si ella personas... conocía o no conocía. Exacto, conocía o no conocía este tema, pero las personas que recibieron el dinero son cercanas a Margarita Cabello y sé que están trabajando actualmente con Margarita Cabello. Y Qué tan raro. No sabían.
fue a mis espaldas, financiaron mi campaña y no me di cuenta, como ustedes ya saben. Ustedes recuerdan el escándalo que hubo, que supuestamente porque los de la UNGRD estaban financiando disque para que las reformas del presidente Petro pasaran, y que al final salió que lo que estaban financiando era campañas del uribismo. Hijo de madre, es que definitivamente el uribismo, o sea, uno tiene que ser putamente ciego. Es que de verdad que... Ay, hombre. Por otro lado, muchachos, pues les cuento que esta firma, esto es una firma, Fitch Rating, es como una firma que avala las inversiones de un país para que, valga la redundancia, los inversionistas vayan y digan, bueno, ese país está bien para llegar e invertir, porque pues hay una fiabilidad de que es una economía estable, de que es una economía que se mantiene, entonces podemos ir a invertir. Resulta que esta firma pues ratificó, porque ya Colombia venía con esta ratificación, que ellos lo ponen en BB más o BB menos, o AAA más o AAA menos, algo así. Colombia pues lo ratificaron en el BB más. Anteriormente, antes de pandemia, estaba en BB menos. Así estaba. Cuando llegó pues pandemia, todo esto comenzó a bajar. Pues obviamente las economías del mundo comenzaron un déficit muy grande pues por la pandemia. Esto comenzó en el gobierno de Duque. Ahorita pues comenzó a levantarse un poco la economía. Lo que dijo la firma es, bueno, vamos a mantener todavía esto, pues porque es un país que todavía está saliendo de un déficit financiero, porque recordemos, muchachos, que la economía Duque la entregó en un 10%. Petro en este momento la lleva por debajo del 6%. Es muchísimo lo que este presidente ha hecho con la economía colombiana. Entonces, pues, ¿qué dijeron ellos? Dejémosla ahí, porque pues si bien no es que no inviertan, porque es que cae la gente. Por ahí escuché a una chica diciendo una barbaridad, que es que los empresarios iban a salir corriendo por esta calificación. No, lo que hace esta calificación es que, a ver, es una variable que no es ni buena, pero tampoco es mala. Es una variable que es fluctuante. O sea, puede que la economía en un momento, ¡pum!, se dispare y siga súper bien. O puede que la economía baje. O sea, es como una balanza que simplemente se mantiene ahí, que en este momento esa firma no puede decir que definitivamente es la mejor economía de Latinoamérica, pero tampoco pueden decir que es la economía más mala, que se ha mantenido estable, y que esta calificación es una calificación buena para el tema de los intereses. O sea que bien o mal el inversionista puede invertir, porque en intereses pues va a tener una buena capitalización. Esto lo explica pues obviamente Cambio. No se los voy a leer todo, pero pueden entrar al portal y pueden darse cuenta la explicación completa de esta firma, que no es lo que decían. Por otro lado, también tenemos las cifras de las importaciones, y las importaciones crecieron como era de esperarse. Pues nosotros lo esperábamos, el uribismo no lo esperaba, porque ellos decían que esto se iba a acabar, esto iba a ser un acabose impresionante, se iban a ir, nadie iba a traer mercancía para Colombia, todo se iba a acabar. Y lo que vemos día a día es que la economía crece, las importaciones siguen llegando importaciones a Colombia, siguen llegando inversionistas a Colombia, sigue la gente del mundo entero creyendo en invertir en Colombia. Como es lógico, muchachos, en cualquier economía, como es lógico, el déficit comercial también se amplió en comparación con el año anterior, alcanzando un 687 millones, pero obviamente pues creció con respecto a 5.168 millones que fueron la importación que se trajo. Pero a ver, esto es algo que
nosotros tenemos que revisar con lupa, porque es que si nosotros vemos y nosotros acudimos a datos verdaderamente claros, nosotros podríamos decir que esto fue lo que le pasó a Venezuela. Y por ese lado, nosotros sí podríamos llegarnos a convertir como Venezuela, si continuáramos por ese camino. Si el presidente en campaña, porque de hecho fue una de las promesas en campaña que yo apoyé, realmente lo apoyé, porque dijo esto: no podemos seguir importando más de lo que exportamos, porque eso crea un déficit. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Venezuela. Solamente combustibles fósiles, solamente la economía era a raíz de los combustibles fósiles. Llega un país extranjero, te bloquea esa única salida que vos tenés, inmediatamente entras en crisis. Eso realmente, a ese punto era que nos querían llevar los gobiernos anteriores, a traer todo. Es triste, muchachos, muy triste que nosotros estemos importando comida en vez de estar sacando muchísima más comida. Obviamente, esto se ha ido mejorando, pero esto no es un trabajo de un año, ni de 2 años, ni de 3 años, porque es que, a ver, hay tratados que dejaron amarrados por muchísimo tiempo, que no simplemente puede llegar un presidente y romperlos y decir ya esto se acabó y listo, hagamos otro, porque es que por eso se hacen tratados. Un tratado puede significar 3, 5, 10 años y hay que respetarlo porque se hizo ese tratado, y si no, pues imagínese cómo sería cada que se suba un presidente, romper los tratados y que llegue otro y simplemente ponga los que quiere poner. Pues esto no funciona así. Por eso hemos sido muy insistentes que estos años que el presidente tiene como gobernante pues no van a ser suficientes para levantar la economía como realmente se necesita, porque es que el uribismo le hizo muchísimo daño a la economía del país, y precisamente estas cifras, muchachos, esto es lo que nos demuestra a nosotros que a qué le estaba apostando Colombia. Colombia le estaba apostando a traer comida de otro lado, muchachos, sabiendo que se puede producir acá. Eso me lleva a mí, obvio, pues es lógico que el agro iba a crecer. Y es que el crecimiento del BIP de Colombia, pues es inevitable con la política que el presidente, pues obviamente ha adoptado. El BIP del tercer trimestre fue una buena noticia para Colombia. Obviamente lo hacen en forma de pregunta, pero se espera que para el 2024, para finales del 2024, el BIP siga creciendo y crezca un 1.8%. Como lo dice el presidente Petro, Colombia crece, hemos crecido más del 10% real en un año. En la agricultura, ojo muchachos, es lo que siempre nosotros, bueno, al menos yo, fue uno de las banderas en las que yo apoyé muchísimo a este gobierno, y es precisamente en el agro. Colombia es un país agricultor. ¿Por qué? Porque tenemos todos los climas, tenemos cómo producir de todo, y por eso les decía ahorita que es triste, muchachos, que nosotros estemos trayendo comida desde el exterior por los tratados que nos han dejado. Eso hay que resolverlo, porque es que ¿resolverlo cómo? Bueno, se le tienen que poner unos aranceles. Se le tiene que poner unos aranceles a esa comida para que cuando esa comida entre a Colombia, pues no entre a competir deslealmente con lo que se produce acá en Colombia. Y eso tiene que tomarlo un gobierno responsable, un gobierno que realmente le importe el país. Ponerle aranceles a la leche, creo que escuché por ahí una noticia, yo se las voy a traer, pero no alcancé pues a buscarla, pero creo que le pusieron un arancel a la leche que traen de los Estados Unidos para acá, y yo celebro eso. Es que claro, muchachos, se le tienen que poner aranceles a ese tipo de importaciones, porque es que aquí somos productores de leche.
¿Cómo vamos a permitir que la leche entre en una competición aquí con respecto a la leche que se produce acá en Colombia? Yo creo que esas son las políticas que se tienen que comenzar a implementar, porque un presidente responsable comienza a revisar esto con lupa. Comida que entre, que se produzca acá, entonces tenga sus aranceles para que obviamente entre en competición leal con la comida que se hace, y así para todo, para las telas, para la materia prima, tienen que tener unos aranceles para proteger la industria de este país. Pero eso los gobiernos anteriores no pensaban en eso. Los gobiernos anteriores simplemente con tal de tener y vivir arrodillados ante los estadounidenses, pues ellos aceptaban lo que primero les llegara. El presidente pues celebra esto, yo también lo celebro. Gonzalo Guillén también dice: Colombia tuvo un crecimiento económico superior a México, Corea del Sur y la Unión Europea. La República, bueno, esto fue, lo sacó de esa parte, el presidente lo retuiteó. Pero el presidente aquí habla y dice algo que a mí me llama la atención, que el presidente pues esté conectado con esto que les voy a leer, y dice así: es como si fuera la economía china. Muchachos, yo en varios videos yo les he hablado mucho de geopolítica y les he hablado mucho de la economía china. A ver, los chinos lo están haciendo muy bien, muchachos. Los chinos están creciendo lo que a otros países les costó, muchachos, les costó siglos. A los chinos les costó décadas. ¿Qué están haciendo los chinos también? Los chinos llegaron y fusionaron lo que es comunismo, socialismo y capitalismo. Hicieron un híbrido. Y en medio de ese híbrido, China está creciendo conjuntamente, tanto la industria como la sociedad, porque los chinos sacan a millones de chinos, valga la redundancia, de la pobreza anualmente. Eso es hacer ese híbrido entre la economía. Lo que no hemos entendido nosotros aquí, o lo que la gente todavía repite como loritos, y que el castrochavismo y que el comunismo y que todas esas huevonadas, a ver, eso no se va a dar. Ni el comunismo se va a dar ya, porque, a ver, ya la URSS ya pasó, lo que haya pasado allá haya sido una iluminación en algunos sectores que pensaron y dijeron: bueno, esto es una iluminación porque hay que pelear por los derechos laborales, y eso fue lo que dejó, el legado que dejó la URSS. Comunismo, ningún país ha llegado a ser comunista, muchachos, ningún país ha llegado a ser comunista, ninguno. Entonces ese mito donde mezclan todo esto y dicen que es que vamos a ser comunistas, porque normalmente relacionan el comunismo con pobrismo, pero ya tendríamos que hablar, muchachos, de otras cosas, porque, a ver, el comunismo no significa pobrismo, porque si no la URSS no hubiera crecido como creció económicamente en ese entonces, siendo que no llegaron a ser comunistas, sino que estaban en esa transición, y aún así económicamente la URSS llegó a crecer. Entonces ese meme, porque normalmente la sociedad que repite esto del tema del comunismo, el castrochavismo y todo esto, a priori lo ponen como pobreza, porque es que es pobreza. Entonces comunismo, pobreza. Entonces socialismo, pobreza. Hombre, están demasiadamente equivocados y necesitan muchísima puta lectura para darse cuenta y tratar al menos de entender una cosa con la otra. Pero bueno, hasta aquí el video, no lo hago más largo. De todas maneras, celebro esto, lean mucho de geopolítica, los chinos lo están haciendo bien, y para que se vayan bajando de ese mito de que hacer las cosas diferentes a como lo viene haciendo el capitalismo sería destrozarnos y volvernos como Venezuela y no sé qué, no sé cuántas, pues yo les digo: vayan y asómense, desen una pasadita por la lectura, por la economía, por todo lo que tiene que ver con los chinos, y se van a dar cuenta que se les comienza a abrir y comienzan a ver que la única forma de comercio no es el capitalismo.